Sí. Buenas noches. Ponen unas diapositivas, por favor, donde está la rotación de la materia exterior al rollo negro. Están las cuatro. Sí es posible, digamos, pues, no sé si sea correcta, un tanto mecánicamente, girando el rollo negro en un sentido y la materia fuera en otro sentido, es un poquito como que contradictorio. La base de marea y ese no me suena mucho a lógica, que pueda girar uno en un sentido y la otra hacer toda la materia exterior en el otro sentido. Sí, bueno, se sabe que los agujeros negros cuando están rotando arrastran al espacio-tiempo alrededor de ellos, pero voy a ser honesto, ignoro qué tanta es digamos, qué tan lejos es ese efecto de arrastre, qué tan lejano es el efecto de arrastre del espacio-tiempo alrededor del agujero negro. Puede ser que en realidad no sea tan, digamos, tan lejano el alcance de ese arrastre del espacio-tiempo, y a lo mejor sí, material muy cercano al agujero negro no podría estar rotando en dirección opuesta, pero sí el material que está un poco más lejano al agujero negro podría hacerlo. Pero la verdad, sí, no estoy, digamos, no ignoro sobre los detalles del alcance de ese efecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Los agujeros negros? Bueno, hay trabajos, principalmente de astrofísico Stephen Hawking, que habla sobre un tipo de, digamos, de lo que sería como una especie de radiación, de emisión de partículas que estarían saliendo de un lugar muy cercano al horizonte de eventos. Esa región que les decía que era como una línea donde ya cruzando esta línea ya nada regresa. Entonces, muy cercano, antes de cruzar esa línea, allí se estarían formando unas especies que se llaman partículas y tal. Entonces, normalmente esas partículas se supone que estarían por todo el universo, pero se crean y se destruyen tan rápidamente que no podríamos digamos, observarlas, y además pues no violarían el principio de la energía, de que una se crea y se destruye, porque una se tendría, digamos, por decirlo así, como energía positiva y la otra energía negativa. Al final de cuentas no se crearía nada en términos de energía, pero si ese fenómeno ocurre muy cerca del horizonte de eventos, una partícula podría ser que se cae al hoyo negro y la otra no, y entonces de la nada aparecería una partícula, ¿no? La forma en la que se entiende es que en realidad pues uno podría decir entonces ahí se generó energía de la nada, pero en realidad por algún mecanismo que no soy experto en ello, la energía en realidad se estaría extrayendo del agujero negro. ¿Partículas virtuales? Sí, esas son las partículas virtuales, pero que por el hecho de haberse formado muy cerca del horizonte de eventos, se volverían partículas reales, ¿no? La mitad de ellas. Y entonces eso se miraría como radiación que está saliendo del agujero negro, o de muy cerca del agujero negro, o del horizonte del agujero negro, y eso haría que estaría como, pues tendría como una especie de brillo alrededor de partículas que están saliendo, y esas estarían extrayendo energía del agujero negro, y perdería su masa, y en determinado momento pues se dice que se evaporaría, ¿no? Así le llaman. Una aquí. ¿Aquí? Sí. Sí. Buenas noches, me parece interesante tu plática, de las más bonitas que he escuchado. Y sobre esta misma diapositiva, de alguna manera nos daría la velocidad que está girando. En sí a mí me interesa la del agujero negro, pero si también tenemos la del gas, que nos pudiera dar esa información, o si ya salió esa información, a qué velocidad estaría girando el agujero negro de 1,87 m, o el gas que está alrededor, cualquiera de las dos. Otra vez voy a ser honesto, no recuerdo los números, pero va a parecer como que me estoy saliendo por la tangente, pero de este trabajo, de todo el trabajo de hacerla, uno nada más vio la imagen, ¿no? La imagen, pero en realidad pues salió muchísima más información que la imagen,
y hay 5 artículos donde están todos los detalles de esas velocidades, etcétera, etcétera, y son gratuitos, son de acceso para todo el mundo. Obviamente están escritos en un lenguaje no tan, digamos, amigable con todos, pero, no sé, detalles como velocidad de rotación y todo eso, es algo que se puede, digamos, acceder de manera relativamente fácil allí buscándole en los artículos. Entonces, si metiéndose uno a la página del EHT, al final de la página están los 5 links para bajarse los PDFs y allí hay un montón de información. Pero perdón que no recuerdo los detalles. Con eso es suficiente, gracias. ¿Para qué bien? Para aclarar la imagen, el tamaño de la circunferencia de la Tierra es el límite. No puedes sacar las antenas al espacio o tienes que buscar otro camino dentro de. De hecho, sí hay y se han hecho. Los japoneses han enviado satélites que son antenas para poner antenas, digamos, más allá de la superficie de la Tierra y crear un telescopio, pues, mucho mayor que el tamaño de la Tierra, ¿no? El problema es de que es muy costoso y tiene ciertas limitaciones con la longitud de onda que puede observar. Porque para tener un telescopio, este agujero negro, no expliqué por qué se observó a una longitud de onda determinada, pero te voy a decir que se observó a 1 milímetro, o sea, la longitud de onda es de 1 milímetro. Y a una longitud de onda mayor no se podría observar porque la naturaleza de la emisión, de la emisión que es del agujero negro, se tiene que observar, digamos, a 1 milímetro, ¿no? Digamos que eso ya es tu requerimiento. Entonces, cuando tú tienes que observar a una longitud de onda de 1 milímetro, la parábola de tu radiotelescopio tiene que tener una precisión, la forma parabólica de tu telescopio tiene que tener una precisión como de 1/10 o de un 20avo de esa longitud de onda. Eso quiere decir que las antenas de ALMA y la antena del GTM en Puebla y del Polo Sur y de todas las que se utilizaron, su parábola tiene una precisión más o menos como de un 20avo de 1 milímetro. O sea, es una superficie súper pulida. Al espacio se han mandado telescopios que pueden observar a 1 centímetro. ¿Por qué? Porque las antenas parabólicas que se mandan en los satélites se mandan plegadas como si fuera una sombrilla. Y entonces en el espacio se abre y se forma la antena parabólica, pero al abrirse no se forma una antena parabólica tan perfecta como para observar a 1 milímetro. Entonces mandar una antena que observe a 1 milímetro al espacio se requeriría de un mecanismo que despliega la antena muy especial, muy sofisticado, y todavía no se ha hecho y es muy caro. Entonces por el momento no lo hay, pero hay planes de futuro hacerlo. Otra por aquí. ¿Cómo se dieron cuenta, cómo descubrieron la existencia de los agujeros negros? Tengo que regresar a mis clases de historia de la ciencia. ¿Cómo se dieron cuenta? Ok, ya me acuerdo. Resulta que entonces cuando Einstein publica sus ecuaciones de la relatividad general, cuando él dice, no, pues la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo, bla, 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 y él publica en 1916 esas ecuaciones. No sé si un año o algo así, unos años después, al año. un poquito tiempo después, otro físico que andaba allá en la guerra, Karl Schwarzer, andaba en la guerra y creo que se había lastimado o algo así. El caso que pues tenía tiempo allí de estar descansando y se agarró las ecuaciones de Einstein y entonces empezó a resolver cómo sería la solución de las ecuaciones de Einstein en un objeto pues así esférico y con mucha masa y tal. Y entonces allí le salió, de esas soluciones de las ecuaciones de Einstein, le salió que podía existir una región en el espacio-tiempo del cual la luz no podía salir. Mucho antes, esta digamos es la versión
la primera versión oficial de lo que sería un agujero negro como lo entendemos en la actualidad. Pero mucho antes de eso, ya desde que Newton, él había hablado de la fuerza de la gravedad y todo eso, hubo otras personas, si no me falla la memoria, y a lo mejor aquí me pueden ayudar algunos, era Laplace o alguien así. Sí. Él utilizó las ecuaciones de Newton y utilizando esas ecuaciones de Newton llegó a la conclusión que yo les ponía al principio, este dibujito del cohete, que si la velocidad de la luz y todo eso, llegó a esa conclusión y dijo, pues si hay una velocidad de escape, debe de haber, o podría haber en principio, un objeto que la fuerza de la gravedad sea tan grande que la velocidad de escape es mayor a la velocidad de la luz. Y entonces la luz no no podría salir y se haría como una cosa oscura allí. Esas son como las primeras referencias al concepto de un agujero negro. Sí, buenas noches. Nos habló sobre la inclinación de los agujeros negros, pero no nos dijo la importancia de esta inclinación. No sé si nos pudiera comentar sobre si tuviera alguna consecuencia o cuál es su importancia de la inclinación. Sí, bueno, para empezar, pues como los agujeros negros son objetos muy, como hasta cierto punto muy simples, porque como están completamente colapsados y no tienen muy pocas, digamos, características que se les puede estudiar. A la Tierra, pues sabemos que tiene muchas características, ¿no? Tiene temperaturas, tiene los polos con temperaturas más bajas, en el ecuador temperaturas más altas, tiene lugares en su superficie más altos, más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Los agujeros negros, pues en realidad tienen muy pocas cosas que se les puede, muy pocos, les llamamos parámetros que se les puede estudiar. Uno de ellos pues es la masa, otro de ellos es la carga eléctrica, qué tanta electricidad tienen adentro de ellos. Otro de ellos pues es la inclinación. Y bueno, la inclinación en este caso pues nos serviría para compararlo con la inclinación del jet, de material que le está saliendo. Y entonces tratar pues de entender el mecanismo, ¿por qué se forman? Yo les puse unas peliculitas así muy bonitas donde se ve que el gas está dando vueltas y luego sale así como en forma del jet, pero esas son peliculitas, digamos, semi-artísticas, ¿no? O sea, basadas en leyes de la física, pero los detalles de cómo ese gas de estar dando vueltas, de repente sale en forma de un jet, no se entiende todavía. E información como esta de la rotación son muy valiosas para entender este otro tipo de fenómenos que hasta ahorita están, digamos, sin entenderse. ¿Y para qué queremos saber eso? Pues en realidad, a final de cuentas, el trabajo de investigación de los astrónomos es simplemente saciar esa curiosidad de cómo funcionan esos objetos y por el momento no tenemos ninguna aplicación, digamos, práctica para ello, pero nos interesa saber todos los detalles de no solamente el agujero negro, sino de todas las cosas asociadas al agujero negro. La inclinación es un valor necesario para entender esas otras cosas. Por allí había una. Con base justamente en esta diapositiva, ¿es correcto pensar que el horizonte de eventos es un disco? Yo siempre pensé que era una esfera, un horizonte de eventos. No, en realidad es una superficie esférica, digamos, se podría pensar como una superficie esférica, pero en realidad, ¿puedes irte a un par de diapositivas hacia atrás? ¿Otra? Allí. En realidad esta no sería una esfera. Hay un video muy bonito en el internet, en el YouTube, donde le muestran a uno, en realidad, qué es este círculo. Este círculo es como si, imagínate el hoyo negro, como si fuera una naranja, y luego como que la pelas, la naranja, y luego toda la cáscara de la naranja la abres, y como si pudieras hacer si la pudieras estirar y hacerla como un disco. Así la pelas y luego la abres y haces como un disco con ella. Esta cosa que vemos aquí, en realidad eso sería. ¿Por qué? Porque aquí el espacio-tiempo está tan curvado que en realidad tú ves la parte de atrás del agujero negro también
también, o sea, del horizonte de eventos. Haz de cuenta, tienes una pelota aquí. Tú normalmente a una pelota le ves una cara, pero en la del agujero negro, digamos, algo que cualquier luz que le pudiera salir al agujero negro por detrás, se curvaría y seguiría hacia adelante. Y entonces, desde tu perspectiva, mirarías tanto la superficie de ese horizonte de eventos, la superficie frontal, como la de atrás, todo al mismo tiempo. Entonces, esta imagen, o digamos esta parte oscura, en realidad es toda la superficie del horizonte de eventos visto al mismo tiempo. Pero todo, pues, deformado, o sea, porque allí el espacio-tiempo está todo deformado. Por aquí había una. Así es. Sí, me pregunta sobre qué otros. Yo hablé sobre el colapso de una estrella para formar un agujero negro estelar. Por ejemplo, para estos supermasivos, hablando aquí con un colega, él tiene una forma de pensar de cómo él piensa que se podrían formar estos agujeros negros a partir del colapso o de la fusión de agujeros negros más pequeñitos. Oficialmente, digamos, en la literatura existe muy poca discusión, no se entiende, todavía no se tiene, digamos, una versión clara de cómo se forman estos agujeros negros supermasivos, que tienen millones de veces la masa del Sol. Entonces, yo podría, digamos, decir, al menos de la literatura, no hay una conclusión de cómo se forman estos. Habría otros agujeros negros que les llaman como micro agujeros negros que se hubieran formado desde el Big Bang, ¿no? A la hora de que se formó el Big Bang, el espacio-tiempo de todo el universo, pues era como un caos, y entonces ahí se pudieron haber formado, pudo haber regiones del espacio-tiempo donde allí se curvó tanto el espacio-tiempo que se formó un agujero negro sin necesidad de que una estrella o nada se colapsara, sino simplemente por las fluctuaciones del espacio-tiempo en el origen del universo. Y entonces, pero son cosas que observacionalmente no se han comprobado. Entonces, yo diría que los que tenemos más bien entendidos serían los que se forman de una estrella, y los otros pues sabemos que existen, pero no sabemos cómo se formaron. Hay unas teorías, y hay otros que teóricamente pensamos que pueden existir, pero ni tenemos evidencia de que existan, ni sabemos muy bien cómo se pudieron formar. Por eso no quise entrar tanto en detalle. Sí, aquí. Dos cosas. Agradeciéndote primeramente, doctor, haber aceptado, haber hecho esta plática muy interesante y habernos traído aquí a Nueva Morelia. Segundo, cuando se dio el anuncio de la fotografía del agujero negro, se anunció precisamente, o sea, todos estábamos a la expectativa de que iba a ser precisamente en el centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Entonces todos estábamos de la galaxia, ¿no? ¿Y cuál? O sea, en el 87 fue la sorpresa que nos dio después. O sea, nadie decía nada, pero estaban trabajando. ¿Por qué el cambio del centro de la galaxia al 87? Sí, en realidad durante las observaciones se hicieron, durante las observaciones de abril, fueron en abril con este telescopio, se observaron 3 objetos de hecho. Se observó M87, se observó otra galaxia que se llama 3C273 y se observó el centro de la galaxia. 3C273 no se esperaba ver un agujero negro allí porque está más lejano y tal, todo eso, pero era parte, digamos, para hacer otro tipo de estudios. El del centro de la galaxia y M87 sí se esperaba ver al agujero negro, porque de hecho este agujero negro es tan grande que en el cielo, proyectado en el cielo, es más o menos del mismo tamaño que el agujero negro de nuestra galaxia. O sea, pero como nuestra galaxia es más cercana, lo que nos está diciendo es que el agujero negro de nuestra galaxia es más pequeñito, ¿no? Más pequeñito pero más cercano, y este es más grandote pero lejano. Entonces se ven, en el cielo proyectado se ven más o menos del mismo tamaño. Pero, ¿por qué entonces no pudimos observar el de nuestra propia galaxia? Resulta que, como este es un agujero negro muy grande, y si se fijan, era más o menos, aquí está como la órbita de Plutón,
para que ocurra un cambio, porque estos objetos pues no están estáticos, está ya hay un montón de gas dándole vueltas y todo eso. Tú sabes que la luz tarda 8 minutos desde aquí hasta el Sol, o del Sol hasta aquí. Y como Plutón está 40 veces más lejano que del Sol, entonces multiplica 40 por 8, te da como 320 minutos, ¿no? Entonces eso significa que para que ocurra un cambio aquí, deben de pasar al menos 320 minutos. O sea, la velocidad, el tiempo que le tarda la luz en cruzar desde acá hasta acá, eso te da más o menos una escala de cómo va a variar esto. O sea, eso quiere decir que este objeto se va a tardar horas en cambiar su estructura. El agujero negro de la galaxia es más pequeño, te decía, nada más que pues, está más cercano. Entonces, también está variando, pero como es más pequeño, la luz le tarda más poco tiempo en pasar, y entonces temporalmente puede variar más rápido. Y para hacer este tipo de observaciones tienes que poner tu telescopio y observar durante un periodo de tiempo. Y si tienes un objeto que se está moviendo y le tomas una fotografía con el obturador abierto, te va a salir borroso. Si le tomas una fotografía con el obturador abierto a un objeto que está casi estático, se va a ver muy clarito. Entonces, la fotografía, de hecho ya salió un artículo donde muestran la fotografía del agujero negro de nuestra galaxia y pues se ve todo borroso, ¿no? Porque está variando mucho. Decía en una conferencia, en una entrevista que le hicieron a uno de los investigadores que estuvieron haciendo las imágenes, decían, es que es como los niños, ¿no? Así como entre más chiquito, más se mueve y no se puede. Si se mueve sale borroso. Ajá. Sí, por allá. A ver si no me confundí. Para llegar a esta imagen son muchísimos cálculos matemáticos de referencias de lo que ves más cerca. Muchísimos como parámetros, como eso que dices de los ángulos. O sea, vas midiendo ángulos y tomas de referencia lo que tienes más cerca para llegar a esta imagen. ¿O si la ves como tal? Sí. O sea, ya, digamos, directamente cuando se hacen las observaciones. A ver, voy a hacer una aclaración. Esta imagen, el radiotelescopio, o sea, las antenas, en realidad, como les decía, no toman una foto así directa, ¿no? Sino que son datos que están, para algunos que tal vez hayan escuchado sobre eso, son unos datos que viven en un espacio que no se llama el espacio de aquí, digamos, matemáticamente viven en una cosa que le llaman el espacio de Fourier. Entonces el telescopio no hace una imagen de esto, sino hace una imagen completamente diferente. Y eso es por la forma intrínseca en que funciona el interferómetro. Entonces, cuando tú sacas la verdadera imagen que toma el interferómetro, es una cosa que nada que ver con esto, son como unos arcos así, unos arcos. A esos arcos, si le sacas una operación matemática que se llama la transformada inversa de Fourier, te da esta cosa. Pero hacer esa transformada inversa de Fourier no es una cosa sencilla, porque es más complejo que simplemente hacer una transformada inversa de Fourier. Y por eso es que se sacaron tantas imágenes, porque no es un proceso directo. Pero una vez que haces esa transformada inversa de Fourier, es lo que, o sea, sí ya te sale esto, no tienes que compararlo, digamos, con ninguna otra cosa, ¿no? Una más. Me gustaría que ustedes platicaran acerca, no sé si del hardware o del software que se usa para, como no sé, que todo es como matemáticamente y con cálculos, como qué tanto se tarda o qué software o hardware usan, qué programación. Sí, a ver, para hacer todas estas operaciones de transformadas de Fourier y todo eso, se utilizaron, no te puedo decir así como que tantos terabytes y eso, pero se utilizó, digamos, software de punta, o sea, lo más, hardware de punta, lo más avanzado, supercomputadoras, clusters de computadoras. Los datos no se podían transmitir por internet. Normalmente cuando hacemos observaciones, todos los datos se transmiten por internet.
aquí se generaron tantos datos que salía carísimo enviarlos por internet y algunos incluso ni se podían, por ejemplo, los datos del Polo Sur. Los datos del Polo Sur se tomaron en abril y se tardaron 6 meses. O sea, abril no era de este año, sino de 2017. Se tardaron 6 meses en recuperar los discos duros donde estaban grabados los datos para traerlos desde el Polo Sur y combinarlos con el resto de las demás observaciones. Y entonces eran así como rejas de discos duros y de puros datos. Y no se pudieron de hecho analizar todos al mismo tiempo, sino que se separaban también en pedazos y un clúster de computadoras analizaba una parte, otra. Desafortunadamente no tengo así como datos más concretos, pero sí fue un esfuerzo de punta de hacer cosas y códigos que no existían y que se tuvieron que hacer por primera vez. No se utilizó ningún software comercial, sino todo se escribió en códigos de C++ y Python y un montón de cosas que se hicieron ad hoc a esta observación. Pues muchísimas gracias. Ya se acabó la pila. Se acabó la pila. Nomás grita. Grita. Por parte de la sociedad académica agradecemos al doctor Daniel Tafoya, le entregamos un reconocimiento y agradecemos la presencia de todos ustedes también y los seguimos invitando a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de más actividades que tenemos en la sociedad astronómica. Gracias, señor. Ya después de esto, pues les van a dar